Marido humilla a su esposa en el salón de belleza, pero no sabía que ella había comprado el lugar. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leerte en los comentarios y saber desde dónde acompañas estas historias narradas. El sol apenas comenzaba a asomarse por entre los tejados de la colonia cuando Jimena abría la cortina metálica del salón de belleza estilo and color. Como cada mañana desde hace casi 8 años, limpiaba el polvo del ventanal, acomodaba los botes de tinte en su estante, verificaba que las tijeras estuvieran desinfectadas y los espejos relucientes. Nadie lo notaba, pero en cada uno de esos gestos había una especie de ritual, una manera silenciosa de recordarse a sí misma que lo que hacía tenía valor, que su trabajo era importante, que ella lo era. Para sus clientas, Jimena era la estilista de confianza, esa que sabía justo cómo hacer el corte que las rejuvenecía, cómo elegir el tono de rubio que resaltaba la piel morena, o aplicar la base perfecta sin dejar huella. Tenía manos suaves, voz serena y una sonrisa que se mantenía intacta aunque tuviera 14 horas sin sentarse a comer. Las mujeres que entraban al salón confiaban en ella, la admiraban incluso. Pero ninguna sabía que esa sonrisa que parecía tan segura no era más que un escudo. Porque del otro lado de esa fachada impecable, en una casa con fachada blanca y reja azul, Jimena vivía una realidad completamente distinta. Ahí, la voz que más escuchaba no era la de una clienta agradecida, sino la de Gerardo, su esposo desde hacía una década, que le repetía una y otra vez que eso no es un trabajo de verdad, que cortar el cabello y pintar uñas no es para una mujer decente, que una verdadera señora se queda en casa y cuida a su hombre. Gerardo era de esos hombres que en la calle saludaban a todos con una sonrisa, que abrían la puerta a las vecinas, que se ofrecían a cargar las bolsas del súper a las señoras mayores. Pero cuando esa misma puerta se cerraba por las noches, la voz dulce se volvía un cuchillo. Las palabras, veneno. El buen esposo desaparecía y en su lugar quedaba un hombre frustrado, agresivo, hiriente. «Otra vez llegas tarde, Jimena, ¿a poco te pintan las cejas con oro?», solía decir mientras la miraba con desprecio desde el sillón. «Es que tuvimos muchas clientas hoy, amor», respondía ella con ese tono manso que había aprendido a usar para no provocarlo. «¿Y de qué te sirve? Con lo que ganas no alcanza ni para pagar el gas. Deberías dejar esa ridiculez y dedicarte a lo que importa, a mí». Él no levantaba la mano, no necesitaba hacerlo. Su violencia era quirúrgica, de esa que no deja moretones visibles, pero se mete debajo de la piel. Era experto en torcer las palabras, en sembrar culpa, en hacerla dudar de su propio valor. A veces, incluso, la hacía reír antes de soltar el golpe emocional más duro. Era su especialidad, envolver las humillaciones en sarcasmo. «A ver, dime la neta, ¿tú crees que algún día alguien te va a respetar por cortar greñas?». Jimena agachaba la cabeza y fingía buscar algo en su bolsa. Por dentro, un nudo en la garganta le impedía respirar, pero ya no lloraba. Aprendió a no hacerlo, porque en casa de Gerardo, llorar era darle armas. Tenía 34 años, 2 manos cansadas y un corazón lleno de sueños que había aprendido a esconder. De niña soñaba con tener su propio salón. Lo dibujaba en hojas de libreta con plumones de colores, espejos grandes, sillas rojas, luces cálidas. Su mamá, costurera de toda la vida, le decía que ella sí iba a llegar lejos, que tenía mano buena para embellecer a la gente. Pero a los 20 se casó con Gerardo y todo lo demás empezó a desvanecerse. Los primeros años, él era encantador. Le llevaba flores, la presumía con sus amigos, le decía que era la más bonita del barrio. Pero poco a poco empezó a cambiar. Primero le pidió que no trabajara tanto, luego que no hablara tanto con sus compañeras, después que ya no atendiera hombres en el salón. Y sin darse cuenta, Jimena fue cediendo.
como cuando una gota cae todos los días sobre la misma piedra sin hacer ruido, pero desgasta. A pesar de todo, seguía levantándose temprano, seguía yendo al salón, porque en ese espacio chiquito de azulejos viejos encontraba un respiro. Cada vez que le devolvía la sonrisa a una mujer triste, cada vez que lograba que una clienta se sintiera bella otra vez, algo dentro de ella se iluminaba. Tenía una libreta negra que escondía en el fondo de un cajón, debajo de un fajo de toallas. No era un diario, no tenía fechas ni historias, solo palabras, palabras que escribía cuando sentía que ya no podía más. Las anotaba rápido, como si el tiempo le faltara. Las leía en silencio antes de dormir. Palabras como dignidad, valentía, fuerza. Pero había una que se repetía más que ninguna: libertad. La escribía con distintas tintas, a veces en mayúsculas, a veces con rabia, a veces apenas legible, como si le costara aceptarla. Pero ahí estaba. Cada vez que Gerardo la llamaba ridícula, cada vez que le decía «nadie va a querer a una peluquera», Jimena regresaba a esa palabra, libertad. Una tarde, mientras barría el piso lleno de cabello recortado, escuchó a una clienta hablar con otra sobre una feria de emprendimiento para mujeres. «¿Y si me anoto?», pensó, pero en cuanto llegó a casa y comentó la idea, Gerardo estalló. «¿Una feria? ¿Ahora quieres jugar a la empresaria? ¿No te da pena hacer el ridículo?». Ella no respondió. Solo se encerró en el baño, se miró al espejo y repitió en voz baja: «Libertad, libertad, libertad». Pasaron los días y aunque por fuera parecía que nada cambiaba, por dentro algo empezaba a moverse. Una pequeña llama, apenas una chispa. Como cuando alguien empieza a juntar agua en una cubeta rota, se va lento, pero no se detiene. Jimena comenzó a guardar monedas en un sobre escondido dentro del cajón de los cepillos. Cada vez que una clienta le daba propina, la separaba. Algunas noches, cuando Gerardo dormía, se sentaba frente a su celular con audífonos y tomaba cursos gratuitos en línea sobre colorimetría, técnicas de corte avanzado, administración básica de negocios. Todo a escondidas, todo en silencio. Tenía miedo, claro, pero también tenía algo nuevo: determinación. Y mientras Gerardo seguía creyendo que la tenía controlada, que su palabra seguía siendo ley en esa casa, Jimena empezaba a escribir su propia historia, aunque él no lo supiera. La vida detrás de su sonrisa seguía siendo difícil, pero por primera vez en años, esa sonrisa no era solo una máscara, era también un plan para volar, para romper las cadenas, para mirar al mundo de frente y decir: «Sí valgo, sí puedo y sí merezco». Y tú, que nos estás viendo, ¿desde qué parte del mundo nos acompañas? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta leerte y saber desde dónde vives estas historias con nosotros. La mesa estaba servida con esmero. Jimena había pasado la tarde cocinando, acomodando los platos con servilletas dobladas a mano y poniendo flores frescas en un jarrón sencillo pero elegante. La ocasión lo ameritaba. Era el cumpleaños de su suegra, doña Ofelia, y como cada año, ella se encargaba de organizar la cena en su casa. A pesar del cansancio acumulado de la jornada en el salón, lo hacía con gusto. Le gustaba cocinar, le gustaba ver a la gente reunida, pero sobre todo, le gustaba pensar que si todo salía bien, tal vez Gerardo la trataría con algo de ternura al final del día. Los suegros llegaron con su clásico aire de formalidad. Don Raúl, el padre de Gerardo, apenas sonrió al entrar. Se sentó en la cabecera como si el lugar le perteneciera por derecho. Doña Ofelia, elegante y crítica, observó cada detalle con sus ojos exigentes, como buscando fallas en la decoración. Jimena se mantuvo atenta, servicial, ofreciendo bocadillos, preguntando si querían café o té. Había preparado una lasaña casera que a todos parecía gustarles. Todo iba relativamente bien, hasta que Gerardo decidió hablar. «¿Y qué tal tu día, Jimena?».
preguntó don Raúl en tono cortés, mientras partía su pan. Pues muy bien, gracias. Tuvimos bastante trabajo en el salón. Muchas clientas pidieron cambio de look por la temporada, respondió ella, sonriendo con humildad. Fue entonces cuando Gerardo, con su copa de vino en la mano y esa sonrisa torcida que lo caracterizaba, soltó la primera estocada. ¿Trabajo? Bueno, si a eso se le puede llamar trabajo, dijo riendo entre dientes. Yo le digo su hobby pagado. Digo, estar todo el día chismeando entre tijeras y esmaltes tampoco es que sea muy exigente, ¿verdad? Jimena sintió cómo el calor le subía al rostro, pero no dijo nada. Forzó una sonrisa, bajó la mirada y se ocupó en cortar su comida. Doña Ofelia también sonrió, como si la broma no tuviera nada de malicia. «Ay, Gerardo, no seas malo», dijo, aunque su tono no reflejaba molestia alguna. «Pero sí es cierto que ese tipo de ocupaciones no son muy estables. Una mujer debería aspirar a más». Jimena apretó el tenedor con fuerza. Sintió cómo algo dentro de ella se rompía, no por lo que decían, sino por lo fácil que era para ellos aplastar su esfuerzo, su dedicación, su pasión. Durante años había soportado los comentarios de Gerardo, pero escucharlos frente a otros, frente a su familia, frente a las personas que deberían reconocer su valor, eso fue distinto. «Pero bueno», continuó Gerardo, ya con tono burlón, «si a ti te hace feliz estar horas oliendo acetona y barriendo cabellos, pues adelante, yo no tengo problema. Total, yo soy el que mantiene esta casa». La risa de don Raúl retumbó como un eco amargo. Jimena no pudo más. Se levantó de la mesa con una excusa. Dijo que iba por más pan, pero en realidad se refugió en la cocina, donde se apoyó sobre el fregadero y respiró hondo. Cerró los ojos. No lloró. No le iba a dar ese gusto. Pero por dentro, algo se quebró de forma definitiva. Ya no era solo tristeza, era un hartazgo profundo. Era una rabia silenciosa que se acumulaba como vapor en una olla tapada. Esa noche, mientras Gerardo dormía con su usual despreocupación, Jimena se sentó frente a su tocador. Sacó una vieja caja de maquillaje que había guardado desde la época en que estudiaba belleza. Ahí, entre sombras partidas y brochas gastadas, empezó a guardar billetes. No era mucho, lo que había logrado ahorrar de las propinas, monedas sueltas que rescataba del cambio del mercado, un billete que encontró olvidado en un abrigo. No sabía para qué, no tenía un plan concreto, pero sí una certeza: tenía que salir de ahí. Tarde o temprano, de alguna forma, lo lograría. Ese dinero sería su ancla, su boleto. Al día siguiente, el salón estaba tranquilo. Las clientas iban llegando poco a poco, como siempre. Jimena trataba de concentrarse, pero su mente seguía en la noche anterior. No hablaba mucho, solo sonreía con educación. Hacía su trabajo con precisión y evitaba los espejos, como si tuviera miedo de ver lo que sentía reflejado en su rostro. Fue entonces cuando entró una mujer que no conocía, alta, elegante, de cabello gris cuidadosamente peinado y un abrigo de lana costosa. Se presentó como Malena Vela y pidió un corte sencillo pero con buen estilo. Mientras Jimena le lavaba el cabello, la mujer la miraba a través del espejo con una expresión aguda. No era una clienta cualquiera, había algo en su mirada, observadora, calculadora, pero no fría. Al contrario, había una especie de calidez oculta bajo su tono serio. «¿Tú eres la encargada de aquí?», preguntó sin rodeos. «No, solo soy estilista», respondió Jimena mientras le aplicaba el shampoo. «Trabajo aquí desde hace varios años». «Pues lo haces muy bien. Tienes manos seguras, eso no es común». Jimena no respondió. Le agradeció con una leve sonrisa, pero mantuvo la concentración en su trabajo. Malena notó el silencio, pero no insistió. Al terminar el corte, Malena se observó en el espejo y asintió complacida. «Te voy a decir algo, muchacha», dijo, mientras se ponía el abrigo. «Tú tienes madera, no solo para cortar cabello, sino para dirigir algo más grande».
Se nota en cómo te mueves, cómo organizas las cosas, pero traes algo atorado, como una sombra encima. ¿Estoy en lo correcto? Jimena la miró, sorprendida. No sabía qué responder. Asintió apenas con la cabeza. Si algún día decides que quieres crecer, capacitarte, avanzar, búscame. No me gustan las injusticias. Y tú traes mucho fuego adentro. Solo hay que saber usarlo bien. Malena le dio una tarjeta. No con datos personales, sino con una dirección de correo electrónico y una clave escrita a mano. Para entrar a la plataforma, dijo, ahí están los cursos, gratis, para mujeres que quieren más. Se fue sin esperar respuesta. Esa noche, mientras Gerardo veía la televisión y ella fingía revisar su celular, Jimena entró a la plataforma. Era un programa de capacitación en línea para mujeres emprendedoras. Había cursos de administración, marketing básico, finanzas personales, imagen, liderazgo. Se sintió intimidada al principio, pero había algo adictivo en aprender, algo que la llenaba. Comenzó a estudiar de madrugada, con audífonos puestos, mientras su esposo roncaba al otro lado de la cama. A veces se dormía sobre el celular. A veces se quedaba despierta hasta el amanecer, anotando ideas, términos, fórmulas que no entendía del todo, pero que sabía que algún día le servirían. Así empezaron a cambiar las cosas, no de golpe, no con ruido, sino en silencio, como las raíces que crecen debajo de la tierra, invisibles, poderosas. Jimena seguía llegando al salón cada día, seguía soportando los comentarios de Gerardo, seguía sonriendo frente a las clientas, pero por dentro ya no era la misma. Algo había despertado, algo que nadie podía ver, pero que se fortalecía cada vez que escuchaba una clase, que leía un término nuevo, que guardaba un billete en su caja de maquillaje. El primer golpe al alma no fue un grito ni un insulto. Fue esa cena, esa risa, esa humillación disfrazada de broma, pero en vez de destruirla, la empujó. Porque hay heridas que no te rompen, te construyen, a su manera lenta y dolorosamente, pero te hacen más fuerte. Y Jimena, sin saberlo del todo, acababa de comenzar el camino que cambiaría su vida. El reloj marcaba las 6:15 cuando Jimena encendió las luces del salón. Las lámparas fluorescentes zumbaban al activarse, y el lugar se llenó poco a poco con ese olor entre tinte, shampoo y desinfectante que ella asociaba con la calma antes del caos. Era la primera en llegar y la última en irse, siempre. La rutina se había vuelto más exigente. No solo tenía que atender clientas y mantener el salón impecable, sino también disimular el cansancio, las ojeras, los bostezos que llegaban con la madrugada. Desde que había comenzado los cursos online, dormía menos de 4 horas por noche. Al principio pensó que no podría sostenerlo, pero la sed de aprender, de acumular herramientas, de imaginar otro futuro, era más fuerte. Se decía a sí misma que era temporal, que ya llegaría el momento de descansar. Cada vez que su cuerpo se rendía, su mente le recordaba que aún no podía detenerse. A Gerardo le decía que estaba viendo series, documentales, novelas. Lo decía con voz monótona, sin emoción, como si estuviera perdiendo el tiempo. Él no preguntaba mucho. Le gustaba pensar que su mujer se mantenía entretenida con cosas banales, que no tenía aspiraciones fuera de la casa y del salón. Pero pronto empezó a sospechar. «Te veo rara, Jimena», le soltó una noche mientras ella salía del baño con su celular escondido bajo la manga. «Te acuestas más tarde, no me pelas, andas como ida». Ella fingió reír. «Es que me clavé con una serie, amor, de esas que no puedes dejar de ver». Gerardo la observó con los ojos entrecerrados. Su desconfianza era como una nube oscura que anunciaba tormenta. Jimena lo sintió. Sabía que cada movimiento en falso podía detonar una escena, una discusión, un escándalo. Con el paso de los días, él empezó a revisar más seguido su celular, a preguntarle con quién hablaba, a revisar los mensajes aunque fueran solo de clientas pidiendo citas.
Empezó a decirle que no se pintara tanto, que no se pusiera esa blusa, que no hablara tanto con esas viejas argüenderas del salón. Cada comentario era una piedra más en la mochila invisible que Jimena cargaba todos los días. Una tarde de sábado, el salón estaba lleno. Las clientas hablaban entre sí, reían, contaban chismes y se tomaban selfies frente al espejo. Jimena terminaba un corte a una muchacha joven cuando escuchó que alguien entraba con paso pesado. Levantó la vista y se le heló la sangre. Gerardo. Tenía la cara roja, los ojos encendidos. Caminó hasta el centro del salón sin decir una palabra, mientras todas lo miraban desconcertadas. «¿Te puedes salir un momento?», le dijo a Jimena con voz contenida. «Estoy trabajando, Gerardo», respondió ella sin mirarlo a los ojos. Él se rió, una risa seca, cargada de rabia. «¿Trabajando? ¿Así le llamas a estar todo el día tocando hombres y chismeando con estas viejas? Una mujer decente no debería andar en estas cosas. Esto no es trabajo, es pura vulgaridad». Un silencio pesado cayó sobre el salón. Una clienta se cubrió la boca, otra dejó de grabar su TikTok. Las compañeras de Jimena se miraron entre sí, incrédulas. «Oye, bájale», dijo Carolina, la más joven del equipo. «Aquí nadie te falta al respeto. No vengas a hacer escándalo». «Oh, ¿y tú quién eres para meterte?», gruñó Gerardo volteando hacia ella. «Esto es entre mi mujer y yo». Jimena sentía que el cuerpo se le iba de las manos, todo le temblaba, el peine se le resbaló de los dedos, pero su cara seguía serena. Sonrió, no sabía por qué, pero sonrió. Era una sonrisa nerviosa, defensiva, como quien se protege del golpe que viene. Por dentro, algo crujía. «Discúlpame», dijo bajito dirigiéndose a su clienta. «Te termino en un momento, ¿sí?». Se acercó a Gerardo, lo tomó del brazo con firmeza y lo llevó hacia la puerta. «Vete a tu casa, estás alterado». «¿Me estás corriendo?», preguntó él sorprendido. «Sí, estoy trabajando, y tú me estás avergonzando». Él la miró fijamente, había fuego en sus ojos. Por un instante, Jimena temió que le soltara una bofetada ahí mismo. Pero Gerardo era calculador, sabía cuándo detenerse. Sabía cuándo no le convenía. Se volteó sin decir más y salió dando un portazo que hizo vibrar los cristales. Jimena regresó al salón como si nada hubiera pasado. Terminó el corte, cobró con una sonrisa tensa, limpió los restos de cabello. Una de sus compañeras quiso abrazarla, otra le ofreció agua. Ella lo rechazó todo. No quería parecer débil, no en ese momento, pero al final del día, cuando el último cliente se fue, se encerró en el baño y se dejó caer sobre la tapa del retrete. Se abrazó a sí misma y lloró en silencio, con los dientes apretados. No por miedo, sino por rabia, porque sabía que eso no iba a parar, porque se dio cuenta de que ya no podía seguir fingiendo. Todo empezaba a pesarle demasiado. Esa noche, al llegar a casa, Gerardo no le dirigió la palabra. Se encerró en la habitación, puso el fútbol en la televisión y se quedó ahí, sin mirarla. Jimena cenó sola en la cocina, un par de huevos revueltos, pan tostado, té. Sentía el cuerpo como si hubiera pasado por una tormenta. Todo dolía. Al día siguiente, don Néstor, el dueño del salón, la llamó a su oficina. Un cuartito al fondo, con un escritorio viejo y una cafetera siempre encendida. Le ofreció asiento. Jimena pensó que tal vez quería hablarle por el escándalo del día anterior. «¿Estás bien, hija?», preguntó con esa voz grave y pausada que a veces tenía más fuerza que un grito. «Sí, don Néstor. Perdón por lo de ayer. Fue muy inapropiado. No te estoy regañando. Nada que perdonar. Solo quiero que sepas que vi todo y que aquí tienes mi respeto». Jimena lo miró, sorprendida. Nunca había tenido una conversación tan directa con él. Don Néstor era un hombre reservado, de pocas palabras. Dueño del salón desde hacía más de 20 años, siempre estaba en su oficina, revisando números, agendando citas, observando en silencio. «Yo conozco hombres como tu marido», continuó.
de esos que se sienten grandes solo cuando hacen sentir pequeñas a las demás. He visto muchos en mi vida y he visto también mujeres como tú que aguantan todo sin decir una sola palabra. Ella no supo qué contestar. Se le hizo un nudo en la garganta. No sé por qué aguantas, dijo él, pero lo que sí sé es que tú tienes algo que no tienen muchas: paciencia. Y la paciencia, bien usada, es poder. Jimena bajó la vista. No quería llorar. No ahí, no frente a él. Tú sabes que este negocio algún día va a cambiar de manos, agregó. Y no sé por qué, pero tengo la corazonada de que podrías hacer algo grande con él, si te lo propusieras. Ella lo miró, incrédula. Me está diciendo que... Te estoy diciendo que observes, que aprendas y que no te rindas, porque cuando llegue el momento vas a necesitar todo lo que estás guardando ahora. Jimena salió de esa oficina con el corazón acelerado. Por primera vez, alguien le hablaba de posibilidades, de un futuro que no estuviera amarrado a la voluntad de Gerardo. Esa tarde, mientras lavaba cabezas y barría pisos, miró el salón con otros ojos. Ya no lo veía como el lugar que la mantenía ocupada. Lo veía como una oportunidad, como una semilla. Pero también sabía que las cosas no iban a ponerse más fáciles. Gerardo estaba al acecho, cada día más controlador, más vigilante, más desconfiado. Cada noche era una batalla entre el sueño y las ganas de seguir aprendiendo. Cada día una actuación frente a un hombre que la quería enjaulada. Y aunque por fuera Jimena seguía sonriendo, por dentro empezaba a romperse, porque cuando todo pesa, hasta respirar cuesta. Pero aún así, ella no se detenía, porque sabía que el dolor también era una forma de avanzar, que a veces lo más pesado de cargar es el silencio. Las mañanas ya no comenzaban con un beso en la frente, ni con un «que te vaya bien, amor». Ahora empezaban con silencio tenso, pasos pesados en el pasillo y una mirada que ya no disimulaba la desconfianza. Gerardo se había vuelto un espectro que vigilaba cada movimiento de Jimena. Desde que empezó a sospechar que ella ocultaba algo, su comportamiento se volvió más meticuloso, más invasivo. Le revisaba la bolsa al llegar del trabajo, le preguntaba con tono acusador a qué hora exactamente salía y por qué tardaba tanto. Una noche, sin avisar, le quitó la tarjeta del banco. Simplemente le dijo que él iba a administrar mejor las cosas y que, por su bien, ya no necesitaba acceso a ese dinero. «Yo soy el que paga todo», le dijo sin mirarla a los ojos mientras acomodaba los billetes dentro de su cartera. «Así que no tiene caso que andes con dinero en la bolsa. Vas y vienes del salón. No necesitas más». Jimena no respondió. Sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, pero se quedó quieta. Ya no le sorprendía. Cada vez que ella crecía un poco, él intentaba recortarle las alas. Era su forma de asegurarse que ella nunca olvidara su lugar. Las cosas empeoraron rápido. Gerardo comenzó a esperarla afuera del salón en las noches. A veces llegaba antes de que cerraran. Se asomaba por la puerta como quien vigila a una presa. No hablaba, no hacía escándalo, pero su presencia pesaba. Las compañeras de Jimena empezaron a notar algo raro. Le preguntaban si todo estaba bien. Ella solo decía que Gerardo estaba más estresado de lo normal por el trabajo. Pero era mentira. Él no estaba estresado. Estaba en su punto más cómodo, ejerciendo poder. Una noche, al llegar a casa, él ya la esperaba con el celular en la mano. «¿A qué hora sales realmente del salón? Porque tengo entendido que cerraban a las 8 y son casi las 10. Tuvimos un corte de última hora, Gerardo. No podía dejar a la clienta con el cabello a medias. ¿Y tú crees que yo soy idiota? ¿Que no me doy cuenta de tus mentiras? Te estás viendo con alguien, ¿verdad? Por eso estás tan entusiasmada con ese trabajo de porquería». Fue la primera vez que Jimena sintió miedo de verdad. No por lo que él decía, sino por la forma en que lo decía. Su mirada era la de alguien que estaba perdiendo el control de sí mismo, y eso lo volvía más peligroso.
Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentada en la sala, mirando la oscuridad, temblando de rabia contenida. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, buscó entre sus contactos la tarjeta que Malena le había dado semanas atrás. Era momento de usarla. Malena no solo la recibió con amabilidad, sino que ya tenía todo preparado. Le presentó a Renata, una contadora discreta pero aguda, que le enseñó cómo separar sus ingresos, cómo esconder pequeñas cantidades sin levantar sospechas. Después conoció a Beatriz, abogada especializada en derechos de mujeres, quien le explicó con claridad cuáles eran sus opciones legales si decidía tomar un camino distinto. Y por último, le presentaron a Elena, una psicóloga que no necesitó más de 20 minutos para hacerla llorar. «No estás sola, Jimena», le dijo, mientras le pasaba una servilleta. «Lo que estás viviendo tiene nombre, y sí tiene salida, pero la salida no es rápida ni fácil, es una montaña. La buena noticia es que ya diste el primer paso». Jimena regresó a casa esa noche con la cabeza llena de datos, ideas, dudas y, por primera vez, una esperanza real. No era solo un deseo, era una red, y ella estaba dentro de ella. Días después, en un lunes como cualquier otro, don Néstor le pidió que se quedara un momento después de cerrar. Ella pensó que era para hablar de alguna clienta molesta o para ajustar horarios, pero la conversación tomó un rumbo completamente distinto. «Mira, Jimena», dijo él sirviendo 2 cafés en vasos de unicel, «estoy cansado, ya tengo 70 años, y este negocio ya no me da la misma alegría de antes. Quiero vender». Ella lo miró, sin entender. «No quiero que caiga en manos de cualquiera», continuó. «Este salón es parte de mi vida. Lo abrí cuando mi esposa aún vivía. Aquí crecieron mis hijos. Y tú lo cuidas como si fuera tuyo. Por eso quiero vendértelo a ti». Jimena no supo qué decir. Se quedó muda, con la taza temblándole en las manos. «No tienes que responder ahora», añadió Néstor. «Pero si tú quieres, podemos hacer un trato justo. A ti sí te lo dejo barato, porque confío en que lo vas a levantar aún más, y porque te lo mereces, aunque tú todavía no lo creas». Esa noche, Jimena caminó a casa sintiendo que el suelo se le movía. Dueña, ella, de ese lugar que había barrido, limpiado, cuidado como si fuera su casa, no era posible. Era un sueño muy grande, demasiado. Pero cuando llegó a casa y vio a Gerardo durmiendo en el sillón con el control remoto en la mano y la botella de cerveza a medio terminar, supo la respuesta. No dijo nada. Fue directo a su habitación. Sacó la caja de maquillaje vieja que escondía bajo las toallas del closet y empezó a contar los billetes. Tenía más de lo que pensaba, lo suficiente para dar el primer pago. En las semanas siguientes, todo sucedió como en cámara lenta. Jimena firmó papeles, abrió una cuenta nueva con ayuda de Renata, se reunió con Néstor en la oficina de su abogado y con una mezcla de miedo y euforia, estampó su firma como nueva dueña del salón Estilo en Color. Nadie más lo sabía, ni Carolina, ni Leti, ni Fabiola, mucho menos Gerardo, y aunque su corazón latía como tambor cada vez que cruzaba la puerta del salón, algo dentro de ella ya era distinto. Cada bote de tinte, cada tijera, cada espejo, ahora le pertenecía. Pero no se atrevía a decirlo, no todavía. El miedo la tenía paralizada, no por sus compañeras, sino por él, porque sabía que si Gerardo se enteraba, algo muy malo podía pasar. A veces la imaginaba gritándole, aventándole cosas, acusándola de traición, o peor, amenazándola. Por eso, cada día fingía que nada había cambiado, que seguía siendo la misma empleada que llegaba puntual, barría al final del turno y se iba sin alboroto. Lloraba por las noches, no de tristeza, sino de angustia, por esa contradicción entre la victoria silenciosa que acababa de lograr y la prisión invisible que aún sentía en la garganta. Había conquistado algo inmenso, pero no podía celebrarlo. Una tarde,
Elena la encontró temblando en la banca de un parque. Se habían citado ahí para una sesión breve. Jimena no pudo fingir, le contó todo. «Tienes miedo porque aún estás atrapada en la lógica del abuso», le explicó la psicóloga. «Ganaste, sí, pero tu cuerpo no lo sabe. Tu mente no se lo cree. Todavía estás esperando el castigo». «¿Y si me equivoco?», preguntó ella con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y si esto no sale bien?». «¿Y si sí?», respondió Elena. «No te pedimos que saltes al vacío. Ya estás volando, aunque no lo notes. Solo falta que abras los ojos». Esa noche Jimena regresó al salón después de cerrar. Apagó las luces, caminó entre los espejos y se sentó frente a uno. Se miró largo rato. El uniforme blanco, la bata con su nombre bordado, las manos resecas de tanto cloro. Se tocó el rostro y por primera vez se permitió decirlo en voz alta: «Este lugar es mío». Y lloró como nunca, pero no de miedo. Lloró de alivio, porque aunque aún faltaba el golpe final, la batalla interna más feroz, ella ya había comenzado su revolución, desde adentro, sin aplausos, sin testigos, pero con la certeza de que nada volvería a ser igual. Viernes por la tarde. El salón vibraba con una energía distinta. Era esa clase de día donde el trabajo se acumulaba, pero no pesaba, porque las risas, los comentarios entre clientas y la música de fondo creaban una atmósfera ligera, casi festiva. El olor a tintes, spray y café recién hecho flotaba en el aire. Carolina terminaba unas uñas acrílicas, Leti teñía raíces y Jimena afinaba los detalles de un corte bob a una clienta que le hablaba de su nuevo ligue. Todo parecía fluir con una naturalidad impecable, como si nada en el mundo pudiera descomponer ese ritmo. El salón estaba lleno. Mujeres de diferentes edades esperaban su turno mientras hojeaban revistas, tomaban selfies o platicaban entre ellas. Algunas ya conocían bien a las estilistas y otras, aunque eran nuevas, se sentían cómodas al instante. Estilo and Color se había convertido en un punto de encuentro, un espacio donde muchas se sentían seguras, escuchadas, consentidas. Y todo, sin que nadie supiera que esa armonía tenía nombre: Jimena. Ella, discreta como siempre, había aprendido a dirigir sin imponer, a mantener todo bajo control sin presumirlo. Coordinaba turnos, revisaba productos, ajustaba citas sin levantar la voz. Pero esa tarde, mientras enjuagaba el cabello de una clienta, algo en el ambiente cambió. La puerta del salón se abrió con un golpe seco. Un viento ajeno a la paz del lugar se coló con él. Jimena volteó y su cuerpo se tensó en automático. Era Gerardo. Su expresión no dejaba dudas. Venía cargado de furia, llevaba la camisa a medio abotonar, los ojos desencajados, las manos cerradas en puños. Miró alrededor con una mezcla de desprecio y desdén, como si todo lo que lo rodeaba le repugnara. «¡Ah, qué bonito!», gritó. «Mírenla, aquí, feliz, cortando pelos como si todo estuviera bien. ¿Y yo qué? ¿Yo qué soy para ti, Jimena?». El salón se congeló. Las clientas dejaron de hablar. Carolina dejó de limar. Fabiola bajó la música con un movimiento rápido. Solo se escuchaban las palabras de Gerardo, como cuchilladas que rebotaban contra los espejos. «¿Crees que no me doy cuenta? Me estás escondiendo cosas. Te haces la mosquita muerta, pero ya se te cayó la máscara. Ya supe que estás metida en cosas raras». Jimena se enderezó lentamente. La clienta frente a ella le apretó la mano con delicadeza. No dijo nada. La mirada de todas estaba sobre ella. Por primera vez no pudo esconderse detrás de su bata blanca ni de sus tijeras. «¿Por qué no me contestas?», continuó Gerardo, alzando aún más la voz. «¿Qué traes entre manos? ¿Por qué no me dijiste nada de ese negocito? ¿O ya te sientes empresaria? Una mujer decente no tendría que andar metida en una cueva de chismes como esta». «Gerardo, por favor», alcanzó a decir ella, apenas con la voz. «No me vengas con por favores», gritó. «Tú haces lo que yo diga porque yo soy el que manda. Tú eres mi mujer». Hubo un silencio que se volvió insoportable.
Nadie se atrevía a moverse. Varias clientas se cubrieron la boca. Una señora mayor negó con la cabeza. Otras murmuraron entre sí. Los ojos de Jimena se pasearon por todos los rostros presentes. Y entonces lo supo. Ese era el momento. Respiró hondo. Se secó las manos con una toalla sin apurarse. Dejó las tijeras sobre la charola. Caminó hacia la recepción con pasos firmes. Abrió el cajón inferior y sacó una carpeta negra. Por dentro, cada paso que había dado hasta ese momento temblaba, pero por fuera no mostró ni un parpadeo. Se acercó a Gerardo y con un movimiento seco le arrojó los papeles a los pies. «Entonces manda a callarte, porque este lugar es mío». La frase quedó suspendida en el aire como un disparo que detiene el tiempo. Hubo un segundo en que nadie se movió. Luego vino lo inevitable. El salón estalló en aplausos. Las clientas se pusieron de pie. Las compañeras soltaron gritos de emoción. Una joven grabó con el celular en mano, otra aplaudía con lágrimas en los ojos. Jimena no lloró, no tembló, solo lo miró. A él, a Gerardo, a ese hombre que durante años la había hecho sentir diminuta, y lo vio por primera vez como realmente era. Pequeño, no físicamente, pequeño en espíritu, en dignidad, en poder. Gerardo abrió la boca para decir algo, pero ningún sonido salió. Miró a su alrededor, desconcertado, buscando un rostro que lo apoyara, una aliada imaginaria que ya no existía. Se inclinó para recoger los papeles, pero Jimena se los arrebató con la misma frialdad con la que él solía quitarle su autonomía. «Te puedes ir», dijo con voz clara, sin elevar el tono. «Aquí no tienes nada que hacer». «Jimena, espérate», intentó. «No, ya no». Él no insistió, tal vez porque sintió por primera vez que no tenía el control. Tal vez porque se dio cuenta de que había perdido algo que nunca imaginó perder. No solo a Jimena. Perdió el derecho de asustarla, de avergonzarla, de dominarla. Gerardo salió del salón sin mirar atrás. Las puertas se cerraron tras él, y entonces el aire volvió a circular. Las mujeres la rodearon, algunas la abrazaron, otras lloraron con ella. Había emoción, había orgullo, había esa conexión silenciosa entre mujeres que han sobrevivido a lo mismo. Ese día todas supieron lo que Jimena había callado por años, y sin embargo, no fue hasta la noche que el cambio terminó de asentarse. Jimena llegó a casa sin hablar. Entró a la recámara, abrió el closet, sacó una maleta vieja. Empezó a empacar, no con prisa, no con rabia, con calma, ropa doblada con orden, zapatos acomodados, cosas que por primera vez le pertenecían solo a ella. No lloró, no dudó, sabía que no era el final, era el inicio, el primer paso hacia una vida que siempre estuvo ahí, esperando a que ella se atreviera. Esa noche, dormida sobre el sofá, abrazada a su maleta, Jimena soñó por primera vez en mucho tiempo, sin miedo. El juzgado olía a papel viejo, sudor contenido y tinta de pluma barata. Jimena esperaba sentada en una banca de madera que le parecía más dura que una piedra. No llevaba maquillaje, no llevaba perfume, solo su carpeta con documentos en las manos y la cabeza en alto. Frente a ella, Gerardo discutía con su abogado. Movía las manos, fruncía el ceño, murmuraba como si el mundo le debiera algo. Cuando la vio mirándolo, sonrió. Una sonrisa arrogante, torcida, como si aún creyera tener el control, pero ya no lo tenía. El juez la llamó. Se levantó con paso firme. No fue fácil. Hubo amenazas, hubo mensajes nocturnos, llamadas perdidas, correos con promesas baratas y hasta lágrimas fingidas. «Podemos arreglarlo», le decía Gerardo en voz temblorosa por las noches. «No hagas esto por un impulso. Eres mi esposa. ¿Ya se te olvidó todo lo que vivimos?» Luego, cuando no obtenía respuesta, venía el otro lado de la moneda. «Te vas a arrepentir, Jimena. Estás destruyendo tu vida. Nadie te va a querer con ese carácter. Vas a estar sola. Vas a rogar por volver». Pero no rogó. No volvió. No titubeó. Firmó.
La tinta no tardó ni 3 segundos en secarse, pero el peso que cayó de sus hombros fue inmediato. Sintió, por primera vez en años, que respiraba desde lo más profundo. No era felicidad, todavía no. Era libertad en estado crudo. Era un aire nuevo que entraba en su pecho, uno que costaba trabajo identificar porque había estado tanto tiempo sin él. Salió del juzgado sin mirar atrás, ni a Gerardo, ni al pasado, ni a esa versión de sí misma que se había quedado en ese edificio junto a todas las veces que se guardó las ganas de gritar. Los días siguientes no fueron suaves. Dormía poco, comía a ratos. A veces la invadía una tristeza que no sabía de dónde venía, una especie de nostalgia por el tiempo perdido. Pero cada vez que ese sentimiento intentaba apretarle el pecho, recordaba lo que había hecho, lo que había logrado, y se mantenía de pie. Sus compañeras del salón se convirtieron en sus cómplices. No solo la aplaudieron, la abrazaron o la cubrieron cuando lo necesitaba. Empezaron a verla distinto, como si de pronto la mujer callada que organizaba los turnos y preparaba el café se hubiera transformado en una especie de guía silenciosa. Carolina, por ejemplo, empezó a preguntarle cómo podía independizarse. Leti se animó a volver a estudiar. Fabiola le propuso lanzar una página de citas y agendar en línea. Y Malena se volvió más que una aliada. Era esa presencia firme que sabía cuándo aparecer y cuándo dejar que ella caminara sola. Le consiguió una asesora de imagen para reforzar la marca del salón. Le abrió contactos con una red de mujeres emprendedoras y le consiguió una entrevista en una estación de radio local. Jimena no se creía capaz de hablar frente a un micrófono, pero lo hizo. Contó su historia sin mencionar nombres, y esa historia se esparció como fuego. De pronto, más clientas comenzaron a llegar, mujeres que la miraban con una mezcla de respeto y gratitud, como si ella hablara por muchas. El salón necesitaba una remodelación, ya no solo por imagen, sino porque Jimena sentía que ese lugar también debía reflejar su nueva vida. Decidió invertir parte de sus ahorros. Quería nuevos espejos, luces más cálidas, muebles más cómodos y un rincón especial para eventos, cursos y asesorías para mujeres. Quería que Estilo and Color dejara de ser solo un salón. Quería que fuera refugio, plataforma, punto de partida. Fue ahí cuando conoció a Iker. Llegó con unos planos enrollados bajo el brazo, un casco blanco colgando de la mochila y una sonrisa suave, sin urgencias. Malena se lo había recomendado. Es un arquitecto con alma de artista, le había dicho. Y sí, tenía algo distinto. Se notaba en cómo miraba los espacios. No medía solo paredes y techos, observaba la energía del lugar. Se tomaba su tiempo. Preguntaba cómo se sentía ella al entrar, qué quería transmitir, qué le gustaría que una clienta sintiera al cruzar la puerta. La primera vez que hablaron fue casi una entrevista. Jimena le explicó su idea, sin adornos, sin ensayos. Habló de colores, de texturas, pero también de emociones, de que quería que el salón hablara de fuerza, de elegancia sin pretensión, de un tipo de belleza que no necesitara aprobación masculina. Iker la escuchó sin interrumpir, luego sacó una libreta de hojas gruesas y empezó a dibujar mientras hablaba. «¿Y si usamos esta pared como galería?», sugirió. Poner fotos de mujeres reales, clientas, historias breves, que este sea un espacio para mirarse y reconocerse. A Jimena se le erizó la piel, no tanto por la idea, sino por cómo él la había entendido. Los días siguientes fueron de trabajo, café en vasos térmicos, conversaciones que empezaban en planos y terminaban en reflexiones sobre la vida. Iker no coqueteaba, no preguntaba por su pasado. No se ofrecía como salvador, solo estaba ahí, con su calma, su presencia sin presión, su forma de validar sin adular. Ella empezó a esperarlo, no lo admitía, pero lo hacía.
Se sorprendía revisando el reloj cuando él no llegaba a la hora de siempre. Se encontraba sonriendo sola al recordar algún comentario de él, como aquella vez que, mientras revisaban los colores de pintura, le dijo: «Me gusta cómo decides. No lo haces rápido, pero cuando decides, es con todo». Esa frase la acompañó todo el día, y la noche también. Con el paso de las semanas, Iker empezó a quedarse un poco más después de terminar su jornada. A veces ayudaba a mover muebles, a veces compartía música, otras simplemente se quedaba en silencio mientras ella cerraba la caja o limpiaba la estación. No era invasivo, era compañía. Un viernes, después de que el último cliente se fue, Jimena lo invitó a cenar unos tacos al final de la calle. Se sentaron en la banqueta, con el aire tibio de la noche y el ruido de los carros pasando. Comieron sin prisa, hablaron de todo, de nada. En algún momento él la miró fijo y le dijo: «No tienes idea de lo fuerte que eres». Ella bajó la mirada. Se le hizo un nudo en la garganta. «No me siento fuerte», confesó. «Me siento cansada. A veces me siento como si estuviera aprendiendo a caminar otra vez». «Pues caminas muy bien», respondió él con una sonrisa honesta. «Y no necesitas que nadie te cargue. Pero si algún día quieres a alguien al lado, yo camino contigo». Jimena no dijo nada. Pero esa noche, al llegar a casa, se permitió llorar. No de dolor, no de miedo. Lloró porque algo dentro de ella se estaba ablandando. Porque por primera vez sentía que podía amar sin perderse, sin pedir permiso, sin sacrificar su luz. Y así, sin buscarlo, sin forzarlo, nació algo nuevo, puro, sin prisa. El salón reabrió con una imagen renovada. La pared galería lucía fotografías de clientas sonriendo, cada una con una pequeña historia escrita a mano. La frase «Tu historia también vale» encabezaba el mural. Las clientas no dejaban de hablar de la transformación. Las redes sociales se llenaron de fotos del lugar. La comunidad crecía. Y en el centro de todo, Jimena, con su cabello recogido, sus ojos firmes y su voz ya sin titubeos, seguía construyendo. Libertad ya no era una palabra escondida en una libreta, era un lugar, una voz, una forma de amar, un nombre propio, y era suyo, solo suyo. Las primeras veces que vio su rostro en los videos que circulaban en redes, Jimena no supo si reír o llorar. Algunas imágenes la mostraban hablando frente a una pequeña audiencia, con el logo del salón detrás y una mesa llena de mujeres tomando notas. Otras la captaban justo en medio de una frase que se volvió viral: «No necesitas que alguien te dé permiso para ser tú misma». Nunca imaginó que sus palabras, grabadas con el celular de una clienta agradecida, fueran a tocar tantas vidas. Las vistas subían a miles. Luego, decenas de miles. De pronto la voz de Jimena no solo se escuchaba en su salón, se compartía, se comentaba, se citaba. Y con esa expansión vinieron también los ataques. Gerardo fue uno de los primeros en reaccionar. Herido en su orgullo, viendo cómo perdía terreno, sin siquiera haber sido consultado, comenzó su guerra sucia. Mandaba mensajes desde cuentas falsas, inventaba historias absurdas sobre cómo Jimena lo había abandonado por un arquitecto más joven, sobre cómo le robó el negocio y se lo arrebató con engaños. Hablaba con conocidos en común, sembraba rumores, tergiversaba hechos. Incluso apareció una noche en la puerta del salón, ya remodelado, con un sobre en la mano y la boca torcida de rabia. «Vengo por lo que me corresponde», dijo sin saludar, sin mirar a nadie. «Aquí no tienes nada, Gerardo», respondió Jimena sin alterar el tono. «Ese dinero también es mío. Yo te mantuve muchos años. Tú me debes». Ella no se inmutó. Lo miró directo, con la calma de quien ya no tiene miedo. «Yo no te debo nada, y tú lo sabes». Gerardo se fue, mascando aire, con el sobre arrugado entre los dedos, pero su furia no encontró eco. Los que antes le creían ahora lo ignoraban. Las puertas se le cerraban. La gente no respondía a sus mensajes.
Incluso sus propios amigos comenzaron a llamarlo amargado, exagerado, toxiquito. Ya nadie veía en él al hombre encantador. Ahora todos veían al manipulador vencido. Mientras él se hundía en sus propios venenos, Jimena seguía creciendo. Fue invitada a su primer evento formal, un encuentro de mujeres emprendedoras en el centro cultural de la ciudad. No quiso aceptar al principio. Se sentía fuera de lugar. «Yo solo tengo un salón de belleza», decía. Pero Malena la empujó. «No es lo que tienes», le dijo. «Es lo que representas». La noche del evento se vistió con una blusa blanca y pantalón oscuro. Nada llamativo. Se recogió el cabello y llevó consigo una carpeta con algunos apuntes. Al entrar al auditorio, se sorprendió al ver cuántas mujeres habían asistido. Jóvenes, adultas, mayores, todas con los ojos brillantes, libretas listas y celulares en mano. Cuando la presentaron, los aplausos llenaron la sala. Subió al escenario con las piernas temblando, pero con la voz firme. No tenía un discurso escrito, solo sabía lo que tenía que decir. Habló de su historia, pero no desde el dolor. La narró desde la transformación, desde la capacidad de reconstruirse. «Yo no soy una experta en negocios», dijo. «Soy experta en aguantar, en resistir, en volver a empezar. Y eso también es una forma de éxito». Contó su historia sin nombres, sin señalar. No necesitaba destruir a nadie. Su verdad hablaba sola. El público aplaudió varias veces. Algunas mujeres lloraban en silencio, otras levantaban el puño. Cuando terminó, muchas se acercaron a abrazarla, a agradecerle, a contarle sus propias historias. Una de ellas, una joven con cabello teñido de azul, le susurró al oído: «Gracias, yo también vivía con miedo, pero ya no». Fue ahí donde Jimena entendió el verdadero alcance de su voz. No solo se había liberado, había encendido algo en otras, y ese fuego ya no se apagaba. Pocos días después, inauguró su segunda sucursal, una zona más céntrica, con un concepto más moderno, pero la misma esencia. Atención con respeto, espacio seguro, profesionalismo con alma. Iker diseñó el lugar con líneas suaves y colores tierra. Las paredes mostraban frases escritas por clientas. «Aquí aprendí a verme con otros ojos. Mi cabello no es lo único que cambió. Me siento fuerte otra vez». La inauguración fue un evento sencillo, sin prensa, pero lleno de emoción. Compañeras de trabajo, clientas fieles, mujeres que la seguían desde redes sociales. Nadie llegó por compromiso. Todas estaban ahí porque querían estar. Jimena dio unas palabras al final. Esta vez no le temblaron las manos. «Hace años me dijeron que una mujer como yo no podía aspirar a más, que cortar cabello era una pérdida de tiempo, que callarse era lo correcto. Hoy quiero decirles que no. No es cierto. Nuestra voz importa, nuestro trabajo importa, nosotras importamos». Gerardo, desde una distancia que ya no dolía, la vio en redes, sentado en un bar, solo, con el celular en la mano y los ojos llenos de lo que alguna vez creyó poseer. Ya nadie lo escuchaba, ya nadie se ponía de su lado. Había perdido el poder más grande que tenía, el de callarla. Jimena ya no se escondía, ya no tenía miedo, ya no lloraba por las noches, ni se disculpaba por existir. Su historia se había convertido en faro, en puente, en refugio. Lo que antes fue una cicatriz, ahora era su emblema. Una marca que no ocultaba, sino que mostraba con orgullo. Como quien dice: «Mira lo que sobreviví, y mira en quién me convertí». Y esa nueva Jimena, la que nació entre lágrimas y silencio, ahora era fuego, era raíz, era voz que resonaba, que contagiaba, que levantaba a otras. Era, al fin, ella misma, entera, libre, invencible. El tercer local estaba casi listo. Las luces aún no colgaban del techo, y el olor a pintura fresca se mezclaba con el aserrín que flotaba en el aire. Jimena caminaba descalza por el suelo, aún cubierto de cartón protector.
mientras los trabajadores terminaban de montar los últimos detalles. En una esquina, Iker instalaba los focos cálidos que ella había elegido personalmente. Lo observaba desde lejos, cómo se paraba sobre la escalera, cómo medía, cómo afinaba sin decir una sola palabra de más. Le gustaba esa forma suya de estar, presente, atento sin invadir. La tercera sucursal de Estilo en Color estaba ubicada en una plaza nueva, moderna, con gran afluencia. No era la más grande ni la más lujosa, pero tenía algo distinto: alma. Cada rincón había sido pensado con intención. Las paredes, en tonos terracota y beige, evocaban calidez. Las estaciones de trabajo eran abiertas, sin divisiones, para que las clientas se sintieran parte de una comunidad y no aisladas frente al espejo. En el centro, justo frente a la estación principal, colgaba una frase que ya estaba dando de qué hablar: aquí cortamos el cabello, pero también rompemos cadenas. Fue idea de ella, o más bien, fue una forma de resumir todo lo vivido, porque el salón, sus tijeras, su equipo, su historia, habían dejado de ser solo herramientas de trabajo para convertirse en símbolos de transformación, de liberación, de identidad. Desde que compartió su experiencia en el evento de emprendedoras, su nombre empezó a sonar más allá de su barrio. Recibía invitaciones a universidades, conferencias, foros de mujeres. No iba a todas, elegía con cuidado, no por ego, sino porque había aprendido que su tiempo también era valioso y que hablar por hablar no tenía sentido. Ella hablaba desde la entraña. Si no era así, prefería callar. Una tarde fue invitada a un foro nacional de mujeres líderes. Compartía escenario con abogadas, políticas, empresarias, activistas. Se sintió intimidada. Su historia, aunque poderosa, no venía del mundo de los estudios ni los cargos públicos. Venía del dolor, de lo cotidiano, de un sillón donde alguna vez lloró en silencio. Pero cuando le tocó hablar, todo fluyó. Contó cómo empezó desde abajo, cómo la invisibilizaron, cómo aprendió a mentir para protegerse, cómo se escondió detrás de su sonrisa durante años. Pero también habló de sus redes, de las mujeres que la ayudaron, que la escucharon, que creyeron en ella cuando ni ella misma podía hacerlo. Y cuando terminó, el auditorio se puso de pie. Recibió mensajes por cientos. Mujeres de todo el país le escribían contándole sus historias. Algunas habían salido de relaciones abusivas, otras apenas estaban pensando en hacerlo. Muchas no querían hablar, solo necesitaban que alguien supiera que existían. Jimena respondió cada mensaje. Tardaba días, a veces semanas, pero no dejaba a nadie sin una palabra. Mientras tanto, el tercer salón abría sus puertas con una fila de clientas esperando desde antes de las 9. El equipo crecía. Había contratado nuevas estilistas, capacitadas no solo en técnica, sino en atención con empatía. Porque para Jimena, cortar el cabello no era solo estética, era dignidad. Era decirle a una mujer: te veo, estás aquí, eres valiosa. Iker, que seguía a su lado sin prisa ni presión, la sorprendió una noche con una propuesta sencilla. Estaban sentados en la azotea del edificio donde vivía él. Habían cenado tacos y tomado cerveza. La ciudad brillaba a lo lejos. No quiero que lo tomes como presión, dijo sin rodeos, pero he estado pensando y creo que podríamos vivir juntos. Ella lo miró en silencio. Él no desvió la mirada. No por costumbre, aclaró. No por llenar un espacio. Quiero que empecemos algo nuevo, pero solo si tú también lo quieres, y si no, está bien, me quedo contigo como sea. Jimena no respondió de inmediato. Se recargó en su hombro, cerró los ojos, sintió la brisa cálida de la noche, su respiración pausada, el calor de su mano que no apretaba, solo acompañaba. Vamos a intentarlo, susurró después de un rato, pero despacio, como todo lo bueno. Y así fue. Empezaron a compartir más tiempo, más vida, pero sin invadir espacios. Iker respetaba sus tiempos. Si ella quería estar sola, él no lo tomaba como rechazo. Si ella lloraba sin razón,
Él no pedía explicaciones, estaba, y eso era suficiente. La comunidad en línea seguía creciendo. Jimena creó una cuenta de contenido donde compartía no solo tips de belleza, sino también reflexiones, historias, recursos para mujeres en situaciones difíciles. Colaboraba con psicólogas, contadoras, abogadas. No ganaba mucho con eso, pero no era el objetivo. El objetivo era seguir construyendo redes. Seguir siendo el espejo donde otras pudieran verse y decir, si ella pudo, yo también. Un día, al final de su jornada, se quedó sola en la tercera sucursal. Apagó las luces, cerró la caja, revisó las citas del día siguiente. Luego se acercó al espejo principal. Se miró. Ya no había cansancio en sus ojos. Había firmeza, tranquilidad, luz. Pasó los dedos por la frase colgada sobre el marco. Aquí cortamos el cabello, pero también rompemos cadenas. Sonrió, porque sabía que no era solo decoración, era verdad. Pensó en todo lo que había pasado, en todo lo que había dolido, en lo que aún dolía a veces, porque sí, algunas noches la tristeza regresaba como un eco lejano, pero ya no dolía igual, porque ahora ella tenía herramientas, tenía nombre, tenía historia, y lo más importante, tenía amor. No el que otros le daban, el que se daba a sí misma. Ya no necesitaba que nadie la admirara. Ella se admiraba a sí misma, y eso, por fin, era suficiente. La historia de Jimena es más que un relato sobre una mujer que se libera de una relación tóxica. Es una lección profunda sobre el valor de la paciencia, la resistencia silenciosa y la reconstrucción personal. Es una historia que habla, con una voz serena pero firme, sobre cómo una mujer puede transformarse en medio del dolor, sin necesidad de ruidos, sin necesidad de escándalos, solo con la fuerza inquebrantable de su voluntad. Durante años, Jimena vivió atrapada en una relación que le robaba poco a poco su identidad. No era evidente desde fuera. A los ojos de los demás, tenía un marido respetable, una rutina estable, una vida normal, pero por dentro, cada día era una batalla contra la humillación disfrazada de bromas, la manipulación disfrazada de protección y el control disfrazado de amor. Esos son los tipos de cárceles más difíciles de identificar y de romper. Jimena no se liberó de un día para otro. Su proceso fue lento y muchas veces doloroso. Empezó en silencio, escondiendo monedas, tomando cursos en la madrugada, anotando la palabra libertad en una libreta vieja que guardaba como un tesoro. No tenía un plan maestro, no tenía todas las respuestas, solo sabía que no podía seguir donde estaba, y eso fue suficiente para dar el primer paso. Lo inspirador de su historia no es solamente el hecho de que logró dejar a su agresor, o que compró el salón donde trabajaba, o que fundó una red de apoyo para otras mujeres. Lo que la hace poderosa es la transformación interna que vivió, esa lenta pero firme recuperación de su voz, de su dignidad, de su reflejo frente al espejo. Porque muchas veces, lo más difícil no es dejar al otro, es volver a encontrarte a ti misma después de haber sido silenciada por tanto tiempo. Jimena entendió que el miedo no se va por completo, que incluso cuando estás construyendo una nueva vida, hay días en los que tiemblas, en los que te preguntas si de verdad lo estás haciendo bien, en los que las cicatrices arden. Pero también descubrió que el miedo no te impide avanzar si lo caminas con conciencia, que se puede tener miedo y aún así seguir adelante. Una de las grandes lecciones que nos deja es que no necesitamos la validación de nadie para saber que valemos. Por años, ella buscó en los ojos de Gerardo un reconocimiento que nunca llegó. Esperaba un "estoy orgulloso de ti", un "lo haces bien", un "gracias por tu esfuerzo". Pero aprendió, con lágrimas y cansancio, que hay admiraciones que no se compran, que no se mendigan, y que tampoco hacen falta, porque cuando te reconoces a ti misma, cuando ves con claridad tu propio valor, las opiniones ajenas pierden poder.
El momento en que Jimena se levanta frente a todo un salón lleno y le dice a su agresor: «Este lugar es mío», no es solo una victoria simbólica, es el grito contenido de tantas mujeres que han callado por años. Es la voz de quien por fin se pone en el centro de su propia vida. Ese instante representa el punto en que se rompe el ciclo del miedo y comienza el camino de regreso a la libertad. Y no, la vida no se volvió perfecta de la noche a la mañana. Jimena no encontró una varita mágica que solucionara todo, pero paso a paso, con trabajo, con amor propio, con redes verdaderas de apoyo, fue reconstruyéndose. Encontró a Iker, un hombre que no la quería salvar, sino acompañar. Un hombre que no necesitaba que ella fuera menos para sentirse más. Y eso también es importante decirlo. Los hombres sanos existen. Los hombres que caminan a tu lado sin opacarte existen. Y no son premio ni recompensa. Son aliados, compañeros de viaje. Jimena también entendió el poder de la comunidad, de esas mujeres que se acercaron a ella no solo por su trabajo, sino por su historia, de sus compañeras de salón, de clientas que se convirtieron en amigas, de desconocidas que se sintieron reflejadas en sus palabras, porque cuando una mujer se libera, inspira a muchas más. Su acto de valentía se convierte en faro, en posibilidad, en esperanza para otras. La frase que colgó en su nuevo salón resume todo lo que ella representa. Aquí cortamos el cabello, pero también rompemos cadenas. Es una declaración, sí, pero también es una invitación a mirarse, a sanar, a construir espacios donde la belleza no se mida por estándares externos, sino por la capacidad de reconocerse y valorarse desde dentro. Jimena no buscaba admiración, no quería ser vista como heroína, solo quería vivir en paz. Pero en ese camino hacia su paz, se volvió inspiración. Y ese es el tipo de historia que importa, la que no se grita pero se siente, la que no busca aplausos pero deja huella, la que no es perfecta pero es profundamente verdadera. Hoy, Jimena se mira al espejo sin miedo, no necesita halagos, no necesita permiso, sabe quién es, sabe lo que ha superado y se ama con toda la historia que carga, con todas las noches en vela, con todos los silencios tragados, con todas las veces que se levantó cuando nadie la veía. Y tú, si estás leyendo esto y sientes que no puedes más, acuérdate de Jimena, no porque tengas que hacer lo mismo que ella, sino porque existe la posibilidad de que un día tú también puedas mirar tu reflejo y decir: aquí estoy, sobreviví y valgo, porque sí se puede. Con ayuda, con redes, con paciencia y con amor propio, sí se puede. No tienes que correr, no tienes que ser fuerte todos los días, pero sí puedes empezar, como ella, en silencio, pero con decisión. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.